Saludamos al abogado Esteban Ron Castro, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. Abogado Castro, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema tan delicado que ha surgido tras el informe de una comisión especial que formó la Defensoría del Pueblo sobre las protestas de octubre de 2019. En el informe se aseveran situaciones sumamente graves, como que el Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, y la libertad de personas, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia. Quisiéramos conocer su punto de vista. Bueno, muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Punto de vista respecto del informe de la verdad, de este informe de la verdad que cometió. Bueno, tampoco voy a utilizar las palabras que fueron lamentables por parte del ministro Jarrín. Yo creo que es un informe, he tenido la oportunidad de leerlo, he tenido la oportunidad además de leer la denuncia elaborada por la propia Defensoría que ustedes hacían mención en la nota presentada ante la Fiscalía General del Estado. Es un informe que tiene una perspectiva establecida, más que decir que es sesgado o más que decir que responde a ciertos intereses, en este caso del defensor, del doctor Carrión. Es un informe que tiene una perspectiva, y tiene una perspectiva que se basa al menos en 3 ejes sustanciales. Este informe tiene pues una metodología de 3 ejes sobre el análisis de es el análisis de lo sucedido con la norma, contrastado con la norma jurídica, es decir, la subsunción, y una prospectiva jurídica, es decir, una consecuencia sobre una supuesta violación de derechos internacionales, inclusive con rangos o estándares internacionales. Esa es la metodología que se utilizó, una metodología bastante común, adecuada para el análisis de este tipo de casos. Entonces, bueno, ya en el contenido, sí, efectivamente se habla de flagrantes violaciones a ciertos estándares de derechos humanos sobre la base de el derecho de la protesta, o sea, sobre la base de la protesta social que hubo en su momento, sobre la base del atropello a ciertas libertades específicas que se basan en el derecho a la protesta, y ciertas acciones aisladas o acciones que son tal vez concatenadas sobre la base de lo que es esta violación de libertades. Y en ese sentido, pues, se basa la denuncia. Es un informe, como le digo, no quisiera utilizar las palabras del ministro Jarrín, pero es un informe que tiene una perspectiva. Ahora, ¿qué es lo importante de esto, estimado Gustavo? Que nos guste o no nos guste, la Defensoría del Pueblo tiene que cumplir bajo el régimen competencial o bajo el régimen de especificación de la materia con ciertas funciones. Existe, pues, ya el informe, y derivado de esto hay una denuncia. Que sean las autoridades las que, en este caso la Fiscalía General del Estado, si tiene que iniciar con la investigación respectiva de los delitos que supuestamente se imputan, en ese caso, a ciertas personas, entre ellos el ministro Jarrín, el presidente Moreno, la ex ministra Romo, con las investigaciones del caso para ver si es que se configura lo que se utilizó o dentro de la metodología utilizada en el informe de la verdad, estimado Gustavo. Abogado Ron, muy buenos días. Efectivamente, luego de este informe, las responsabilidades de avanzar en este proceso recaen en este momento en la Fiscalía General del Estado. Se ha solicitado la no salida del país, tanto del primer mandatario como de los ministros y exministros que están incluidos o han sido involucrados en lo que ocurrió en octubre del año 2019. ¿Cómo ve usted este proceso? Como decimos, ahora está en manos de la Fiscalía General. Hay el informe entrega efectivamente todos los elementos para que la Fiscalía, mientras avance en un proceso de investigación, pueda determinar y establecer la prohibición de salida del país. Bueno, nosotros no podemos determinar qué tan completo o qué índices se requieren sustentar, ¿no? De la denuncia presentada, que fue socializada a través de redes sociales y demás, es una denuncia completa, es una denuncia que cumple todos los estándares que determina la legislación ecuatoriana en el ámbito penal para que esta sea presentada. Obviamente, la base de la denuncia es el informe, ¿sí? Y este informe no quiero decir que carece de que tiene subjetividades, pero este informe es institucional, responde a una situación, a una metodología y a una especificidad ordenada por parte de la Defensoría. La Defensoría es la propia que está presentando el informe. Ahora, la Fiscalía, sobre la base de los hechos
que se argumentan en la denuncia es la que tiene que empezar con las investigaciones. Investigaciones a través de todos los, a través de todos los, a través de toda la metodología que efectivamente ellos tienen, y a través de las actuaciones correspondientes, como por ejemplo llamar a versión a los que están denunciados, recabar las evidencias del caso y recabar en general la documentación que también sirvió de sustento. Recordemos que los tres tipos de evidencias o de pruebas son los especificados en el COIP: la testimonial, la pericial y la documental. Entonces, pues en ese sentido tiene que empezar con esta investigación. Y una vez, y si es que la gravedad de la denuncia así lo amerita, puede ordenar o se puede dar paso a estas medidas cautelares que fueron ya pedidas por el defensor, que es la prohibición de salida del país de al menos 3 personas: Lenín Moreno, María Paula Romo y el ministro Jarrín. Entonces, habrá que ver. Todo esto va en un régimen de proporcionalidad y más que nada de si es que existe el asidero o la vinculación o las responsabilidades de cada una de estas personas para que efectivamente pues se proceda con estas medidas cautelares. Mientras tanto, la investigación, como ustedes saben, puede durar mucho tiempo, hasta 90 días por parte de la Fiscalía, una investigación ya formal, bueno, no en este momento, ¿no? Pero una vez que sea, pues, no es una admisión, yo no soy experto en derecho penal, pero una vez que se cumplan con los trámites internos correspondientes, la Fiscalía puede ya empezar a hacer las diligencias respectivas para que realice las investigaciones y las diligencias preprocesales para tratar de generar 2 cosas: la teoría del caso y las evidencias respectivas en el caso de instituirse pues el proceso penal. Habiendo leído el informe, abogado Ron, y con su larga experiencia, ¿piensa usted que este informe da elementos como para configurar un presunto delito de lesa humanidad? Y por otra parte, sin eufemismos, objetivamente, ¿tiene una carga política el informe? El informe metodológicamente y sistemáticamente responde al punto de vista de una institución estatal, de una institución que tiene pues una finalidad o un régimen específico. En ese sentido, pues el informe es adecuado desde los estándares que ellos manejan, es decir, desde la protección de los derechos humanos. Y como les decía, Gustavo, utilizan una secuencia y una metodología donde tienen el hecho es probado a través de herramientas de conocimiento público, tienen una norma, se subsume el hecho al incumplimiento de la norma y se hace una prospectiva. Desde ese punto, pues existe cierta certeza en el informe. Y por otro lado, carga política, no he visto una carga política desadecuada. Decir que alguna actuación tiene una carga política en este sentido, o cualquier actuación de la administración pública va a tener una carga política, pero en este caso no tiene una carga política influyente, o no tiene una carga política determinada, o no tiene ni siquiera un ánimos político. El informe. Ahora, la denuncia e irnos por una tipificación de uno de los delitos más complejos que existe en la codificación del sistema jurídico ecuatoriano, que es la lesa humanidad, que es imprescriptible y se puede juzgar en ausencia. Ahí vemos que existe pues tal vez una carga política, porque podrían existir otros delitos, o dentro del catálogo de delitos, otros delitos que se adecúen a las conductas que fueron establecidas en el informe. Pero recordemos que es una práctica que lamentablemente ha sido naturalizada en el Ecuador: el cambio o la adecuación del delito a lo que tenemos, no el establecimiento o la subsunción natural que se utiliza en el ámbito jurídico, que es la conducta y yo la adecuo al delito. Acá las autoridades adecuan el delito a lo que está en la conducta. Entonces, pues en ese sentido esperemos que no haya carga política, no en este momento, sino más bien en los procesos posteriores. Abogado Ron, ¿cuál es la importancia de que sea la Defensoría del Pueblo la que haya levantado este informe y haya puesto esta denuncia? No es tampoco cualquier organización o cualquier institución estatal. Estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, que precisamente tiene entre sus competencias la defensa de los derechos humanos, la reivindicación de estos.
Más que una importancia, lo que tiene y lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo es un cumplimiento sobre la base de denuncias presentadas a ellos también. Es una respuesta desde la administración pública a las denuncias presentadas por la ciudadanía sobre la base de los o de las alegaciones de los hechos acontecidos en octubre de 2019. Y para esto justamente se forma esta comisión multidisciplinaria e inclusive interinstitucional, donde participan no solo la Defensoría del Pueblo, sino también personas de la sociedad civil con los conocimientos respectivos en el ámbito que se trataba en el informe. Por lo tanto, yo creo que sí tiene trascendencia el hecho de que la Defensoría Pública lo presente como un organismo que naturalmente y competencialmente está llamado a la defensa, reivindicación e inclusive patrocinio de procesos judiciales, sí le da una relevancia a este informe. Y por otro lado, el tema de la naturaleza, del germen, de lo que se trata en el informe también es súper complejo no dar legitimidad a los contenidos de dicho informe. El día de hoy transmitíamos para nuestros oyentes declaraciones del periodista de Teleamazonas y FM Mundo, Freddy Paredes, quien fue agredido. Él fue agredido no por actores del Estado, sino por actores de la protesta, y se le vio y escuchó muy incómodo a Freddy Paredes al preguntar sobre este tema y señalar que qué es lo que se hacía o cómo debía actuar la policía contra estos infiltrados, si es que se lo puede llamar así, que agredían a mansalva en el marco de esta protesta. Esto sirvió para que le preguntemos también en un diálogo reciente a la abogada Sibel Martínez. Ella fue la presidenta de esta Comisión para la Verdad y la Justicia de los hechos ocurridos en octubre sobre la investigación de la otra cara. El gobierno habló sobre octubre como una conspiración internacional que incluso tuvo ciertas connotaciones de golpe de Estado. Dijo que sí se había investigado este tema, pero más bien confluyó en una crítica a los medios de comunicación. Se refirió a medios de comunicación grandes y centrados en la capital de la República, fundamentalmente, que señaló no habían tenido una actuación objetiva, independiente, que habían tenido una actuación sesgada. Quizá vale la pena también un comentario sobre estos temas. Bueno, el tema de los medios de comunicación se basa en una cosa mucho más generalizada y que lamentablemente se ha perdido en el Ecuador, que es la agenda setting internacional o la teoría de la agenda setting. La agenda setting es cuando los medios de comunicación, en este caso tradicionales, pues empiezan a hacer las coberturas de los hechos que se están aconteciendo en determinadas circunstancias en el país. ¿Y cómo se configura la agenda setting? Existe una agenda setting natural, existe una agenda setting fáctica y existe una agenda setting a través de línea editorial. En lo que nosotros vivimos en octubre diferencia, y les voy a poner un ejemplo didáctico, porque aunque no era la materia para la que fui convocado a esta entrevista, les voy a poner un ejemplo didáctico sobre la base de los conocimientos en comunicación estratégica. Y los dos ejemplos didácticos que nosotros tenemos en el país es lo que pasó en la agenda setting en la pandemia y lo que pasó en la agenda setting en octubre. En la pandemia tuvimos una agenda que los medios tradicionales fueron estableciendo sobre la base de los hechos que sucedían en el acontecer, ¿sí? Pero eran hechos lamentables. ¿Y qué existió en ese momento? Una irrupción por parte ¿de quién? De los órganos encargados de la comunicación nacional, obviamente dentro del ámbito de sus competencias, siempre resalto en esto, y solicitaron a los medios tradicionales que su seteo de agenda no sea ni paranoico, ni tampoco sea sobre muertes o sobre hechos que no alentaban a la ciudadanía, y que más bien infundan un mensaje sobre la base de lo que es la prosperidad o de los hechos que beneficiaban a los ciudadanos en esta materia. Ese es un ejemplo de agenda setting. Lo que sucedió en octubre de 2019 era otro tipo de agenda setting. La agenda setting sucedida en octubre no era una cobertura inmediata de lo que sucedía el día a día en los hechos o la evolución de los hechos. Existió, y eso obviamente no es probado, pero si uno hace un análisis efectivo del discurso o de la agenda y de cómo se suscitaron las variables en ese momento, la agenda fue diversa y tuvo un objetivo específico. No quiero decir sesgada, pero tuvo un objetivo específico que fue la cobertura de ciertos hechos, en este caso la protesta y los hechos violentos.
no existió el contraste de la agenda como lo existió en la pandemia. ¿Sí? No existió un mensaje positivo o no hablo de restricciones bajo ningún concepto, una diferente vía de el llevar a cabo la cobertura de lo que estábamos viviendo. Entonces, es normal que la reacción social sobre la base de esta agenda que está dividida en medios tradicionales y nuevos medios de comunicación genere un conflicto entre los dos. Y eso fue lo que pasó. Inclusive fue reconocida por parte de la ministra en ese momento de gobierno, María Paula Romo, señalando y dictándolos de irresponsables a los nuevos medios digitales, y recuerdo hasta las palabras, Radio La Calle, ¿a qué medio?, que ellos incitaban a la violencia cuando lo que estaba haciendo es una cobertura específica de hechos que no se estaba tratando en los medios tradicionales. Ahora, es la incomodidad que usted señala. En la otra faceta, abogado Ron, lo que nos dijo la abogada Sibel Martínez es que los grandes medios habían soslayado la violación a los derechos humanos por parte del Estado. Es una acusación bastante grave, ¿sí? El soslayar es apoyar. Eso se tiene que aprobar, o no es apoyar realmente, es tapar las violaciones a los derechos humanos, y obviamente existen ciertas restricciones dentro de las líneas editoriales, inclusive dentro de los decálogos que se utilizan en cada uno de los medios de comunicación y dentro del régimen que se establece en lo que es la producción audiovisual, en este caso, de no presentar hechos de violencia. Lo mismo que pasaba, y por eso me gusta utilizar cuando doy esta clase, comparar los dos escenarios, la pandemia versus los hechos de octubre, ¿sí? Entonces, llegó a tal momento la pandemia en la cual nosotros veíamos los muertos que se desmayaban en Guayaquil y Quito, ¿sí? Y se trató en ese momento. ¿Qué es lo que pasó en octubre de 2019? El seteo, o al menos la línea editorial, trataba de evidenciar los hechos violentos. Entonces, ahí está la evidente contradicción, ¿sí? Y quienes nos dedicamos a hacer un poquito del estudio de esto, teníamos que acudir a los medios alternativos para ver otro lado, o el otro lado de la moneda. Soslayar, complicado, un término muy fuerte, pero yo diría que no existió una cobertura o un contraste desde el otro lado de lo que sucedía con la información. Y eso fue bastante grave. ¿Por qué? Usted, con la experiencia que tiene en medios de comunicación, se resta credibilidad, legitimidad al medio tradicional y se acude a los medios no tradicionales. Pero los medios no tradicionales, en su esfuerzo programático de realizar un nuevo esquema de noticia, muchas veces no tienen esa hegemonía, y uno se deja llevar por esa información que tal vez está ahí, pero que es comunicada de manera diferente y es una información inestable. Hablemos de la inestabilidad de la información que existe en los nuevos medios, y contrastar los dos, que nos genera indeterminaciones e incertezas generalizadas. Ya que estamos, si me permite, Rosana, hablando de medios de comunicación, en este muy importante análisis que realmente nos hemos salido de la agenda, pues pensábamos tratar temas políticos, y usted también, pero no dejan de haber connotaciones políticas en todo esto. ¿Qué le pareció, abogado Ron, esa declaración, ese mea culpa del presidente de la República dado ante las cámaras y los medios de comunicación el día de ayer, en el sentido de que no hubo un plan de vacunación en Ecuador hasta hace prácticamente 1 o 2 semanas, cuando recién se puso al 5º ministro? Bueno, no sé si fueron declaraciones que le salieron del corazón y en una introspección o una coartada inclusive personal, no existió un control de eso y salió con la verdad, ¿no? Es evidente que nosotros, o el Ecuador, no teníamos un plan de vacunación integral, no teníamos un plan de vacunación secuenciado ni funcional, ¿sí? Lo que existían eran directrices, y eso es lo que pasa en el Ecuador, y esto sí es materia de mi conocimiento, es lo que pasa en el Ecuador cuando no existe una fijación de política pública. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, por más circunstanciales que sean y por más respuestas a los momentos o a las necesidades del momento, tienen que cumplir un ciclo, estimado Gustavo. Es decir, tiene que realizarse un estudio, por más rápido que sea, tiene que darse una factibilidad, se tiene que dar una implementación, se tiene que dar un monitoreo, y si es que esto sirve, se la reimplementa. Eso es una política pública, eso es un plan, en este caso, o que se traduce en un plan de vacunación. El plan que nosotros teníamos y hemos naturalizado lamentablemente esta circunstancia eran directrices, eran respuestas,
del momento y eran direccionamientos a la ejecución de ciertas especificaciones, técnicas o no técnicas, políticas o no políticas, no lo sabemos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucedía en este momento? No existía una estructuración de algún plan. La primera, segunda, tercera línea no estaba fijada, no estaban fijados los sujetos, no estaban fijados ni siquiera el número de vacunas, que eso es muy complejo, que tenían que distribuirse territorialmente o proporcionalmente de acuerdo a las necesidades de cada una de las provincias, el estudio de la política pública. Pero bueno, vamos a lo que sucedió y qué es lo que pasó. Lenín Moreno, como le digo, o sea, yo creo que es una reacción inclusive personal o una cortada personal sobre las responsabilidades que le están recayendo en este momento y le sale del corazón y dice, no teníamos un plan de vacunación y el ministro trabajó 72 horas seguidas, vamos, o sea, a tomar el pelo a otro lado. Lo que existieron fueron directrices y directrices que seguramente salieron de él o de quienes les acompañaban. Por ahí otros medios de comunicación como La Posta hablaban del señor Freddy Miño o hablaban de la señora Liz Giler, que ellas son las que hacían y deshacían respecto de quién se vacunaba y no se vacunaba. Entonces es bastante complicado pues en ese sentido, ¿no? Y la situación hace repensar que el Estado nunca ejecutó o nunca tuvo dentro de su planificación algo estructurado para la vacunación. Los planes emergentes y los planes de política pública cuando son emergentes o responden a una circunstancia como una pandemia se construyen el día a día, pero tengo una base. Y en el Ecuador no ha existido ninguna base. Y yo creo que son también declaraciones que se le vienen al presidente de la República muy del momento, sin medir las responsabilidades o las consecuencias que van o que se producen respecto de esto. Porque recordemos una cosa, ¿quién es el principal responsable de la fijación de una política pública sobre la atención de una pandemia o la salud? Es el presidente de la República. Que esta responsabilidad por especificación de la materia y por experiencia recaiga en un ministerio específico como es el de salud, es una cosa. Recordemos que el ministerio o el ministro vienen a ser representantes del propio gabinete que es mandado o que es presidido por el presidente de la República. Entonces son acusaciones muy graves. Yo creo que el presidente no ha medido sus palabras y a confesión de parte, ¿qué nos queda? Ya hablando en términos jurídicos, ¿no? Veamos qué tipo de responsabilidades acarrean, porque esto sí tiene que ver muchísimo con una responsabilidad bastante compleja, estimado Gustavo, y es una gran pregunta la que usted me hace. Y hablando de política pública, abogado Ron, quisiéramos también una lectura suya respecto de las propuestas. Empecemos por en materia de salud, en materia de vacunación, ante la necesidad de tener un plan de vacunación ordenado, organizado y sobre todo transparente de lo que fue el debate entre los presidenciables el fin de semana. Las propuestas sobre la base del debate en vacunación, ninguna. De hecho, el segundo eje era salud, vacunación y política pública. Y cuando les preguntaron a los dos candidatos cuáles iban a ser las estrategias, obviamente, de la propuesta, la estrategia es una decantación en un nivel más específico de lo que tienen que realizarse. Ninguno contestó sobre las estrategias. Algo Andrés Arauz mencionó y habló del tema de... estoy tratando de recordar o parafrasear al menos. Dijo algo así como, para tratar de refrescarle, de que se hará un esfuerzo por vacunar a los sectores más desprotegidos de la población sin privilegios, y de una vez lo de Guillermo Lasso. Así es. Él habló de que estoy seguro, dijo, en los primeros 100 días vacunaremos a unos 9 millones de ecuatorianos. Así es. Perfecto, justamente Andrés Arauz, y dijo que Andrés Arauz también tenía estrategia con internacionales, que era lo que quería llegar. Política pública no hay, lo que existe es un ofrecimiento. Tal vez el ofrecimiento de Guillermo Lasso es mucho más alentador, ¿sí? Pero los dos candidatos y cuál fue la tónica a lo largo del debate nunca explicaron una cosa que es trascendental en la proposición dialógica del debate, el cómo. Y yo no sé qué pasó ahí con los equipos de asesoría comunicacional de cada uno de los candidatos, pero cuando uno hace o cuando uno propone o está en un debate tiene que responder a las 5 preguntas lógicas. Obviamente en ese formato era muy complicado con 1 minuto 30 y hasta 7 preguntas dentro de una misma, ¿sí? Pero ¿qué, cómo, dónde, por qué y cuándo? ¿Sí? Guillermo Lasso logra adecuar un poco más porque dice cuándo
le dice el por qué, por la necesidad. Andrés Arauz estratifica, dice el por qué va a realizar, o al menos lo que va a pretender, pero ninguno de los dos dice el cómo. No nos dicen qué vacunas, no se dice qué esfuerzos se van a realizar con la comunidad internacional, no se habla tampoco de quienes ya fuimos contagiados por COVID y que recibiremos una sola dosis. Es decir, una estructuración mínima no existió. Tal vez más alentadoras discursivamente las palabras de Guillermo Lasso, pero no hay esa concepción, y eso es muy preocupante, estimado Gustavo, de lo que es un plan o lo que es una política pública. La política pública en el Ecuador y en esta campaña ha sido solo discurso. No hay una profundidad en los componentes de esta. Bien, muchísimas gracias a abogado Ron. El abogado Esteban Ron Castro es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador.